Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos una noticia que honestamente nos ha dejado a todos boquiabiertos. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha estado rondando las redes sociales y los corazones de muchos fans. Burak Özçivit revela quién es su amor eterno. Y créanme, la sorpresa es total. Si son seguidores del talentoso actor turco, ya saben que es conocido por su carisma, su talento innegable en la pantalla, y claro, por ser un galán que ha conquistado a miles. Pero hoy, vamos a ir más allá de los personajes que interpreta, porque vamos a hablar de su vida personal, de lo que realmente mueve su mundo. Así que prepárense para una dosis de información jugosa, porque esto promete ser uno de esos vídeos que no querrán perderse. Y antes de sumergirnos de lleno en esta revelación, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a hacer clic en ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Nos encanta tenerlos aquí y queremos que formen parte de nuestra comunidad. Así que, ¿quién es este amor eterno de Burak Özçivit? Para muchos la respuesta podría parecer obvia, o quizás no tanto. Hemos visto a lo largo de los años tantas parejas que parecen perfectas en pantalla, tantos romances de ficción que nos hacen soñar, que a veces es difícil distinguir entre la realidad y la fantasía, ¿verdad? Pero en este caso, vamos a hablar de algo mucho más sólido, de una conexión que parece trascender el tiempo y el espacio, o al menos eso es lo que las recientes declaraciones del actor sugieren. Burak Özçivit, conocido por su imponente presencia en series como Kara Sevda, un título que irónicamente cobra ahora un nuevo significado, y por su papel como Osman Bey en Kurulus, Osman ha mantenido su vida privada con un velo de discreción, a pesar de su inmensa popularidad. Sin embargo, recientemente en una entrevista o un comentario que se ha viralizado, el actor ha dejado caer una bomba que ha encendido las alarmas de todos los medios de entretenimiento y, por supuesto, de sus fieles seguidores. La pregunta clave es, ¿estamos hablando de su actual esposa, Fariye Evcen? La hermosa actriz turca, quien también ha brillado en numerosas producciones, ha sido pareja de Burak durante años. Se conocieron en el set de Al-Qu y desde entonces, su relación ha sido una de las más seguidas y admiradas en Turquía y más allá. Han compartido momentos importantes, han formado una familia, tienen un hijo hermoso, Karan, y públicamente siempre se han mostrado como una pareja sólida y enamorada. Entonces, ¿por qué la sorpresa? Bueno, la forma en que se ha presentado esta revelación, o la manera en que algunos medios la han interpretado, sugiere que podría haber un matiz más profundo, algo que va más allá de una simple confirmación de su relación actual. Quizás no se trata solo de decir, amo a mi esposa, sino de expresar un sentimiento de amor incondicional y eterno, algo que se arraiga en la historia personal del actor. Hemos analizado con lupa las declaraciones, hemos visto los clips, y lo que parece ser la clave de esta sorpresa inesperada, es que Burak Özçivit, al ser preguntado sobre el amor de su vida, o su amor eterno, no ha dudado en mencionar a alguien o algo que tiene un significado muy especial, y que quizás no todos esperábamos. Y aquí es donde la trama se pone interesante. A menudo cuando pensamos en amor eterno en el contexto de una figura pública, pensamos inmediatamente en su pareja sentimental, en la persona con la que comparten su vida actual. Pero a veces el amor eterno puede tener otras formas, otras raíces. Podría ser un amor de infancia, un amor platónico que marcó su vida, o incluso algo más abstracto como una pasión o una vocación. Vamos a poner un poco de contexto. Burak Özçivit ha hablado en el pasado sobre su crianza, sobre la importancia de su familia, y cómo sus padres han sido pilares fundamentales en su vida. Es sabido que tiene una relación muy cercana con su madre, que siempre ha sido un gran apoyo para él en su carrera y en su vida personal. ¿Podría ser que su amor eterno se refiera a ese vínculo incondicional y puro que se tiene con una madre? Es una posibilidad muy fuerte. El amor de una madre es para muchos el primer gran amor de su vida, un amor que no juzga, que perdona, que acompaña siempre. Las palabras de Burak podrían estar refiriéndose a esa devoción y agradecimiento profundo hacia la mujer que le dio la vida y le inculcó valores. Otra posibilidad, y esta podría ser una sorpresa aún mayor, es que esté hablando de su primer gran amor, de esa persona que marcó su juventud y que, a pesar del paso del tiempo, sigue teniendo un lugar especial en su corazón. A veces los primeros amores dejan una huella imborrable, una nostalgia dulce que se guarda como un tesoro. Si Burak se refiere a un amor de juventud, esto abriría la puerta a un sinfín de especulaciones sobre quién podría ser esa persona.
¿Será alguien que conocemos? ¿Alguien del pasado, que él recuerda con especial cariño? Es una idea fascinante y sin duda muy intrigante. Pero volvamos a la opción más probable, la que parece tener más peso según las últimas informaciones. Muchos de los comentarios y análisis que circulan apuntan a que Burak Ozceğit, en esa revelación, estaría haciendo referencia a su esposa, Fariye Evcen, pero con una profundidad y una convicción que van más allá de lo superficial. No se trata solo de decir, estoy enamorado, sino de expresar que ella es la persona con la que visualiza su futuro, su compañera en todas las batallas, la madre de su hijo, el pilar de su hogar. El término amor eterno no siempre implica un amor sin altibajos, sino más bien una elección consciente y continua de amar a esa persona, de construir un futuro juntos, de aceptar sus imperfecciones y celebrar sus virtudes. Y considerando la trayectoria de Burak y Fariye, su historia de amor, que ha sido testigo de altibajos, de momentos de felicidad y también de presiones mediáticas, tiene todos los ingredientes para ser considerada un amor verdadero y por ende eterno. Han superado obstáculos, han fortalecido su vínculo, y hoy en día, la imagen que proyectan es la de una familia unida y feliz. Así que si bien la sorpresa puede venir de la intensidad con la que lo ha expresado, la identidad de la persona podría ser, en última instancia, la que muchos sospechaban, pero ahora confirmada con una emoción palpable. ¿Qué es lo que hace que una relación sea un amor eterno? Creo que va más allá de la pasión inicial. Se trata de respeto, de admiración mutua, de un proyecto de vida compartido, de saber que tienes a tu lado a alguien que te apoya en tus sueños y te acompaña en tus miedos. Se trata de la comodidad de ser tú mismo, de la seguridad de saber que esa persona te elige día tras día. Y por lo que hemos podido observar de Burak Ozceğit y Fariye Evcen, su relación parece estar construida sobre estos cimientos sólidos. Han sabido mantener su relación fuera del ojo público cuando lo han necesitado, han priorizado su familia, y han demostrado ser un equipo imparable. La revelación de Burak Ozceğit sobre su amor eterno no es solo una noticia de celebridades, sino que nos invita a reflexionar sobre qué significa realmente el amor en nuestras propias vidas. ¿A quién consideramos nuestro amor eterno? ¿Es una persona, una pasión, un ideal? La respuesta puede variar de una persona a otra, y eso es lo hermoso de la vida. Lo importante es reconocer y valorar esos amores que nos nutren, nos inspiran y nos hacen ser mejores. En el caso de Burak, el hecho de que haya utilizado la palabra eterno sugiere una convicción profunda, una seguridad en los sentimientos que alberga. No es algo pasajero, es algo que él siente que durará para siempre. Y cuando una figura pública tan admirada comparte algo tan íntimo, inevitablemente genera un gran revuelo. Las redes sociales se han inundado de comentarios, de teorías, de felicitaciones. La mayoría de sus seguidores están encantados de ver que su ídolo está feliz y enamorado, y que ha encontrado esa conexión especial que todos buscamos. Hemos visto cómo su relación con Fariye ha crecido y evolucionado. Desde sus inicios, cuando eran dos jóvenes actores llenos de talento y sueños, hasta ahora, como padres y como una de las parejas más influyentes de Turquía. Han sabido mantener la chispa viva, a pesar de las exigencias de sus carreras y de la constante atención mediática. Y eso, amigos míos, es algo digno de admirar. El amor verdadero requiere trabajo, dedicación y un compromiso constante. Entonces, recapitulando un poco. La sorpresa de Burak Ozceğit sobre su amor eterno ha generado mucha expectativa. Si bien la identidad específica de esta persona o concepto aún puede tener matices que no se han revelado completamente, las señales más fuertes apuntan hacia su actual esposa, Fariye Evcen, expresado con una profundidad y una emoción que han impactado a sus seguidores. Se trata de un amor que ha sido probado por el tiempo, que ha crecido con el apoyo mutuo y que se ha consolidado con la formación de una familia. Es un amor que para él es eterno. Esperamos que esta pequeña investigación sobre la revelación de Burak Ozceğit les haya resultado interesante y esclarecedora. Es fascinante ver cómo estas figuras públicas comparten aspectos de su vida que nos conectan con nuestras propias experiencias y sentimientos. El amor en todas sus formas es una fuerza poderosa que mueve el mundo, y escuchar a alguien como Burak hablar de su amor eterno nos recuerda la importancia de cultivar y valorar esas conexiones especiales. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Ha sido un placer compartir esta noticia y nuestras reflexiones con ustedes. Si les ha gustado el contenido, no duden en dejarnos un me gusta, que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Y por supuesto,
Esto cuéntenos en la sección de comentarios, ¿qué les pareció esta revelación? ¿Creen que se refiere a Farideh Evcen con esa intensidad particular? ¿O quizás tienen otra teoría? Nos encanta leer sus opiniones y generar debate. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.